En el nombre de Cristo Jesús dice así. Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Padre, hemos leído la palabra. Y Señor, nos disponemos para meditar en ella. Precioso Señor, habla a todos y a cada uno la palabra en esta mañana. Precioso Señor, que seamos tocados, cambiados, transformados, confrontados con tu palabra, Dios. Y seamos, Dios, por supuesto, sensibles a ti, a tu voluntad, a lo que tú quieres. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Vale la pena, y quiero animarlos, para que leamos este capítulo, ojalá durante la semana, varias veces. Ojalá se hiciera usted el propósito de leerlo una vez diaria, durante toda esta semana. Yo he aprendido que cuanto más lee uno el mismo pasaje, el mismo capítulo, la misma porción, ahí se adquiere mejor una revelación especial, un conocimiento especial. Dios ilumina la mente y encuentra uno cosas que no había visto antes, pero ojalá hacerlo constante en forma seguida. Yo no sé cuántas veces leí este capítulo, tal vez
10, 12 veces, no sé cuántas veces, no las conté, pero fueron muchas, muchísimas veces que lo leí, y cada vez que lo volvía a leer encontraba nuevos elementos, cosas que el Señor dejó allí en su palabra y que pues están reveladas para aquel que quiere hallarlas, para aquel que quiere conocerlas. Hago una breve recapitulación del pasaje. El Señor llama al profeta Ageo, así se llama el profeta Ageo, y le da una palabra relacionada con la casa de Dios, con el templo del Señor. Ya se había construido, ya Salomón había construido el templo, entonces no estamos hablando del tabernáculo, sino estamos hablando del templo, el edificio en Jerusalén, un edificio muy precioso, con un diseño que Dios le había dado al rey Salomón, al hijo de David, y él lo había construido tal cual Dios le había dicho. Y entonces llegó un momento en que pues la casa empezó a deteriorarse, el templo como tal, el edificio, empezó a venirse abajo, empezó a caer su aspecto, su buena presentación y todo lo demás. Se derrumbó, digámoslo. Y nadie hizo nada. La casa estaba en ruinas. Me acuerdo de un hermano que algunos le conocieron, otros no, que se llamó Fighter Navarro. Y él, en una enseñanza que algún día compartió, dijo, cuando, palabras más, palabras menos, cuando una casa está habitada, la presencia de la persona o de quienes la habitan hacen que la casa se vea habitada. Cuando la casa está deshabitada, pues ella empieza a venirse abajo, a deteriorarse, se ve que nadie la está habitando, se ve que le falta cuidado, y me acuerdo ahora de eso. Y es cierto, cuando uno vive en una casa, pues uno le está haciendo cositas aquí y allá, le está haciendo retoques, la está arreglando, la está embelleciendo, si tiene antejardín, está cortando el césped, está poniendo florecitas, planticas, maticas, bueno, todo eso. Internamente pues la tiene limpia, que huela bien, pero es muy fácil distinguir una casa que se ha venido abajo, ¿cierto? Es muy fácil identificar, podemos pasar por muchos barrios de nuestra ciudad y uno ve edificios que ya tienen los vidrios rotos, ya se le entró gente allá a vivir, habitantes de la calle, la pintura está en mal estado, las paredes, bueno, en fin, eso se ve y se nota muy fácilmente. Entonces, Dios le da una palabra al profeta Ageo y le reclama y le dice, vaya, dígale al pueblo, y dígale al pueblo que mi casa ha sido descuidada, está deteriorada, está acabada, la han descuidado, cada uno está corriendo a construir su propia casa, pero se han olvidado de la casa de Dios. Y entonces el Señor les dice, mire, en consecuencia, como ellos hicieron eso, entonces yo también voy a tomar algunas acciones. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces dice, cerraré los cielos, cerraré la tierra. Ya que ellos hicieron eso y se olvidaron de Dios, que es el ser más importante, entonces dice Dios, yo también me voy a olvidar de ellos. Voy a cerrar los cielos, voy a cerrar la tierra. Entonces, el que está trabajando, pues su salario no le va a servir, es como si echara en un saco roto. Todo eso lo dice allá, lo acabamos de leer. Si se abriga para calentarse, no se va a poder calentar. Si siembra, no va a cosechar absolutamente nada. Y así Dios les dice varias cosas y los amonesta. Y esa amonestación pues llegó a Zorobabel, al gobernador, al profeta Ageo, y ellos empezaron a trabajar. Entonces, mis estimados hermanos, creo yo que es el tiempo de edificar la casa de Dios. Y no estoy hablando de que usted tiene ahora que venirse y limpiar y arreglar, estoy hablando en el sentido espiritual. Porque no estamos edificando, en serio, no estamos edificando. En primer lugar, ¿quién dio esta palabra? Dios mismo, ¿cierto? Dios se la dio al pueblo, a todos los que estaban en Israel.
¿Por medio de quién dio el Señor esta palabra? Por medio del profeta Ageo, ¿cierto? Para que él se la comunicara ¿a quién? Al pueblo. Pero el pueblo no se gobernaba solo. Había un gobernador en Judá. ¿Quién era el gobernador? Zorobabel, ¿cierto? El versículo 1 lo dice. A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, ¿cierto? ¿Y a quién más se la dio? A Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Este Josué no es el mismo Josué de los días de Moisés, nada que ver. Entonces mire que Dios da la palabra por medio del profeta Ageo, y Dios envía a Ageo a que le dé esa palabra, ¿a quién? A Zorobabel, que es el representante, digámoslo, civil, ¿cierto? El que representa al pueblo en la parte civil, en la parte gubernamental. Pero también le dice que le dé esa palabra ¿a quién? A Josué, el sumo sacerdote. Porque el sacerdote había también entrado en esa dejadez, en esa disidencia, ¿sí? Había entrado en una displicencia con Dios, con las cosas del Señor, y no estaba haciendo nada. Se le había entrado esa mala costumbre de descuidar la casa del Señor. Entonces, Dios está hablando a la autoridad civil, a la autoridad religiosa. Y entonces, ¿qué dice Dios? Dios dice que este pueblo, versículo 2, no ha llegado, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Se llenaron de razones para no edificar, para no cuidar, para no reconstruir la casa de Dios. La casa del Señor se había venido abajo, ¿sí? Entonces ellos habían encontrado razones. ¿Qué razones tendrían? Pues yo me imagino que algo similares a las de hoy. Muy parecidas, ¿no? Señor, es que el trabajo, ¿no? Tú sabes, Dios, es que a mí me toca muy duro, ¿sí? Tú sabes, Señor, que es que, pues, me toca atender a mi esposo, me toca atender a mi esposa, me toca atender a los hijos, ¿quién va a cuidar de mis padres, pobrecitos ellos? Y una cantidad de razones. Algunos dirían, el pueblo diría, no, pues es que nos toca trabajar y trabajar muy duro, y son unas jornadas extensas, y a mí no me queda tiempo. Señor, yo tengo que buscarle la trampita al centavo, porque entonces, ¿de qué va a comer mi familia? Se habían llenado de muchísimas razones. Y ellos habían empezado a decir, no, y todavía no es el tiempo. Esperemos a ver cuándo es el tiempo. Esperemos, no nos precipitemos, vayamos despacio. De pronto aparecía alguien con ganas de hacer algo, se le ocurría una idea, oye, ¿por qué no levantemos esa pared, pintemos esta otra? No, hermanos, primero saben que no hay plata, ¿sí? No hay de dónde vamos a sacar. Y ahorita no le podemos poner esa carga al pueblo, porque al pueblo le está tocando muy duro, muy difícil. Entienda que es que no es que uno no quiera, es que no hay cómo. Entonces, como dice por allá un dicho, no da más porque no tiene más. Y no tiene más porque no da más. Eso es una ley, ¿cierto? Eso es una ley. Pero bueno, ellos se llenaron de razones, cualquier cantidad de razones encontraron para no edificar la casa del Señor. Era una responsabilidad del pueblo, porque era responsabilidad del pueblo. Yo pensaba en esto y yo decía, Dios mío, tan bueno que has sido tú, Dios. Nos has dado casas, nos has dado un apartamento, no será la cosa más lujosa, no será en lo más encopetado de la ciudad, pero nos has dado, Señor. Nos has dado un vestido, un abrigo, una ropa. Nos has dado un medio en que movilizarnos. Pero entonces ahora nos volvimos esclavos de las cosas y nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Cuando yo creo que lo más importante para el ser humano y lo más importante para un creyente es Dios. Lo más importante. Yo quisiera que mis hermanos, que ustedes sintieran esa pasión que sienten algunas personas, que sentimos algunos por Dios, por su presencia, por estar en la casa del Señor. Yo le digo, Dios, ¿yo qué hago, Dios mío? Yo quisiera poder hacer más.
sacudirlo, Señor, ¿sí? Que se pellizquen, como dicen popularmente, para que busquen más de Dios, se enamoren y cuanto más amen y sirvan a Dios, Dios más les va a bendecir, más nos va a bendecir. Entonces, el Señor atribuye esa responsabilidad al pueblo. Él nos está dando la vida, la salud, los recursos, el trabajo, ¿sí? A mí me da hasta tristeza y a veces, y yo quisiera no volver a orar por algunos hermanos, algunas personas que me dicen, ay, es que yo estoy buscando un aumento, estoy buscando trabajo, estoy buscando un ascenso, buscando un ascenso, porque oramos y les dan el ascenso y se olvidaron de Dios. Y entonces ya las personas esforzadas, sí, yo me acuerdo tanto de un hermano hace años que compró un taxi y el taxi se lo estaban embolatando y duró como 2 años con el taxi embolatado. Entonces vino, oró, me pidió oración y yo decía, Señor, mira Padre, mira Señor, que el carrito, Dios lo necesita. Y recibió el carro y nunca más lo volví. Nunca más vino. Nunca volvió. ¿Por qué? Porque es que ahora el trabajo, es que le toca ir, que bueno. Hermanos, el Señor atribuye la responsabilidad de edificar la casa de Dios a nosotros, al pueblo de Dios. ¿Sí? Es responsabilidad de los hijos de Dios edificar la casa del Señor. Yo creo que bastante nos ha dado Dios para que nos volvamos ingratos. ¿Sí? Algunas personas, me pasó con un hermano, Dios Todopoderoso, que, que el hermanito, pues Dios lo bendijo y recibía buena plata y ganaba sus millones, olvidado de Dios. Y entonces Dios después le recogió lo que le había prestado, porque eran cosas del Señor, por supuesto, de Jehová de la tierra y su plenitud. Y ahora sí fue que peor, se indignó contra Dios. Y entonces la última vez que hablé con él, andaba bravo contra Dios. Estaba bravo con Dios y me había dicho que no más. Yo digo, pero ¿por qué? Cuando uno tiene, no se acuerda de Dios, y cuando no tiene tampoco. Tremendo, ¿cierto? Menos mal que uno, yo no estoy en los zapatos de Dios, no quiero estar porque son situaciones muy complejas. Dios sabe qué hace y cómo hace con cada uno el Señor. Hermanos, entonces el Señor hace un llamado a toda la casa de Israel, a todo el pueblo del Señor, y los amonesta y los llama. ¿Por qué? Dice ahí que cada uno corría a su propia casa. Cada uno corría a su propia casa. Las casas de ellos estaban artesonadas, es decir, tenían muchos elementos, ¿sí? Usted yo no sé si ha visto, claro, nosotros como cristianos, pues yo no lo hago, y yo espero que los cristianos no lo hagamos. Pero entonces, ¿a cuánto pueblito van a las artesanías y se compran una iglesia? ¿No? Y de estas representaciones de iglesias católicas y llenan las paredes y tienen, ¿no? Y está la iglesia de yo no sé dónde y la iglesia de yo no sé dónde y tal. Y bueno, yo lo digo con mucho respeto para los que, si hay alguien católico acá. Pero entonces ellos se la pasaban viajando, trayendo cositas, artes para decorar su casa. Veían una escultura, ay, esta se vería bien allá en la sala, en el patio interno, en el antejardín. Bueno, ¿sí? Y hay gente que le gusta eso. El problema es cuando le damos más importancia a eso que a la casa de Dios, que a mi relación con Dios. Y ahí lo dice, en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, ¿cierto? Cada uno ha corrido a su casa y va con diligencia. Y hacen trabajos y bueno, y a mí me llama la atención que personas que se trastean, entonces escogen el domingo para hacer, ¿y por qué no lo hacen el sábado? ¿Por qué no piden un permiso al jefe y le dicen es que necesito? Yo me acuerdo cuando el Señor nos concedió la casa, yo le pedí permiso al jefe
de hacer el trasteo un día entre semana, y yo le dije, mire, hágame un favor, deme permiso. No, Nando, no me utilice ese tiempo, pero ¿yo qué hago? Si es que me entregaron la casa y entonces dijo, bueno, vaya, porque ¿qué más hacemos? Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Pero no, que voy a pegar una puntilla, entonces me toca el domingo, porque es que el domingo, no, es que el domingo es el día del Señor. Es el día del Señor y punto. Ay, hermano, eso es legalismo, eso es fanatismo, eso, diga lo que usted quiera, dígaselo al Señor, porque Él es el que lo manda en su palabra, que el día de reposo debía ser guardado para siempre. Y con todo respeto, pero no es el día de yo estar en la piscina, ni el día, ¿por qué no va un sábado? ¿Por qué no va un día festivo? Es el día del Señor. Yo no sé, yo honro a Dios y yo veo la bendición del Señor. Yo veo la bendición del Señor. Por eso, mis hermanos, no nos engañemos más con esas mentiras, no creamos más esas mentiras de que yo hago con mi tiempo lo que a mí se me antoje, porque es que, cuidado, cuidado, porque todo lo que tenemos es prestado. La vida es prestada, la salud es prestada, los bienes son prestados, el trabajo Dios nos lo dio. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Punto. 6 días nos dio Dios el Señor para que hagamos en ellos, vayamos y vengamos, compramos, vendamos, lo que sea. Pero hay un día que es del Señor. Bueno, entonces el Señor hace ese llamado y yo me hacía una pregunta. ¿Debería haber un tiempo en el que la casa del Señor no estuviera edificada? ¿Debe haber un tiempo? No. A mí me llama la atención de Abraham que él, por donde él iba, él construía un altar e invocaba el nombre del Señor. Y era disciplina de ellos. En la mañana, muy temprano en la mañana, en la tarde, muy tarde, ellos en la tarde, antes que anocheciera, invocaban el nombre del Señor. Honraban a Dios. Jacob, José, Daniel, ellos invocaban el nombre del Señor. Los apóstoles. El rey David, él escribe, oirás mi voz de mañana, en la madrugada. Y Dios los bendijo y Dios los honró. Entonces yo no creo que haya un tiempo, no, pues no es tiempo de edificar la casa de Dios. Creo que no. Creo que la casa del Señor debe ocupar el primer lugar siempre en nuestras vidas. Mi relación, mi comunión con Dios debe ocupar siempre el primer lugar en mi vida. ¿Sí? Si hay alguien que no le gusta este mensaje, créame que lo siento y le pido que me perdone en lo humano. ¿Sí? En lo divino, en lo espiritual, en lo escritural, no le pido excusas. Pero le estoy diciendo, hermanos, mire, la manera para honrar al Señor y para que Dios nos bendiga es esta. La ecuación no tiene otra forma, no le dé vueltas, no trate de, como dicen los profesores, de despejarla por otro lado porque no cabe. Es esa, busca primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Y son palabras del Señor, fue Dios quien lo dijo, el compromiso no es conmigo. Uy, ustedes no saben lo que uno de pastor sufre. Uy, y yo me entristezco, lloro, y yo le dije, Señor, yo no me quiero seguir azotando. Porque hace uno la reunión y hace uno, prepara uno el culto y no vienen los hermanos y como si nada, ¿sí? Yo necesito hablar con algunos pastores que no vinieron, porque esa displicencia con las cosas de... Pero ¿saben qué? Así veo yo algunos ministerios. Hay un hermano, con todo, discúlpeme lo que voy a decir, por favor. Contó uno de los pastores, alguno de los maestros, en una clase, dijo que había un señor que empezó un día, él en su labor era pastor de ovejas, y entonces él empezó a trasquilar las ovejas, ¿sí? A trasquilarlas, y entonces las estaba, bueno, traía las ovejitas, y resulta que entre las ovejas se metió un marrano. Entonces, cuando él fue a trasquilar al marrano, pues el marrano
Empezó a chillar y ustedes saben cómo chillan los marranos, ¿cierto? Y el marrano chille y chille y por lo menos tratando de asearlo, de limpiarlo, de quitarle el barro, alguna cosa, y ese marrano chille y chille. Entonces le dice el pastor, le dice, pues usted tanto que chilla, el que menos da y el que más chilla. Sí, entonces nos hizo dar muchísima risa, ¿sí? Y es verdad, esas personas que tanto chillan y son las que menos hacen, las que menos colaboran, las que menos ayudan, pero son los que más chillan. Discúlpeme lo grotesco, a nosotros nos causó mucha risa, pero ya les digo, yo tengo un par de pastores que cuando me encuentre yo quiero hablar con ellos. La convención va a ser ahora en octubre, en Tame, en el puente que hay en mes de octubre, va a ser, y yo quiero hablar con el pastor. Y yo decirle, bueno hermano, con todo respeto, un día un pastor a mí se me puso bravísimo, pero bravísimo, estaba en vida el hermano Rafael, el antiguo pastor de esta congregación, y pues el hermanito a él le daba como pena a veces hablar y decir las cosas, y pues yo sí soy más atravesado, y entonces ya Dios me ha cambiado. ¿Se imaginan ustedes cuánto me ha cambiado Dios? Y entonces el hermano en una peladez en la olla, pero mal, y el hermanito no le gustaba dar los diezmos. Siempre encontraba en qué gastarse los diezmos de diezmos. Estoy hablando de un pastor, pero en unas y cada nada llame. Ay, hermano, que a ver si me pueden ayudar, que si me pueden dar, que si me pueden. Sí, el hermano cogía los diezmos para dárselos a otro, que un hermanito pobre, no, los diezmos eso es intocable, eso es una cosa que no admite. Y entonces un día y el hermano chille, chille, chille como el marranito aquel. Y yo le dije, hermano, mire, usted me va a perdonar a mí, pero usted está haciendo algo, usted está robando a Dios. Usted está robando al Señor. Usted le está dando otro destino a sus diezmos y así Dios nunca lo va a bendecir. Ese hermano se puso pero bravísimo y duró tiempos que no hablaba conmigo. Entonces, gracias a Dios, iba el hermano Rafael y él lo llamó aparte. Y con ser que se lo dije de esta manera, como lo estoy diciendo acá. Entonces lo llamó aparte y le dijo, pues hermano, pues hágale caso al hermano ahí como por llevarle la corriente, como por, ¿sí? Y pues el hombre le hizo caso al hermano Rafael, no a mí, pero sí a él. Y empezó Dios a bendecirlo, y empezó Dios a bendecirlo. Y compró hasta moto, compró una cantidad de cosas, y entonces el hermano Rafael me dijo, no, mire que sirvió lo que usted le dijo al hombre, vea que el hombre ya empezó a diezmar y ya Dios lo está bendiciendo y tiene tal cosa y tiene tal otra, hasta se compró por allá un pedazo de finca y imagínense ustedes. Hermanos, no nos gusta que nos digan estas cosas, nos ofendemos, pero Dios quiere para nosotros lo mejor, hermanos. Y yo quiero para usted, créame que yo me siento muy gozoso, ¿sí? Cuando viene alguien y me dice, ay hermano, compré apartamento, compré esto, compré aquello. Yo me gozo, yo me alegro. En serio, yo bendigo el nombre del Señor porque sé que Dios los está respaldando, ¿sí? Bueno, vuelvo aquí al punto, ¿sí? Entonces, el Señor dice, esta gente se llenó de excusas. Hermanos, ¿hay excusas para no buscar del Señor? ¿Hay excusas para no buscar? Yo creo que no hay ni una sola. Yo creo que no hay una sola válida delante de Dios. Gente que ha trabajado durísimo en la obra del Señor. Gente que tiene un trabajo en lo material y se han propuesto en su corazón ser fieles en todo el sentido de la palabra. Dios no los ha dejado avergonzados. Dios los ha bendecido y los ha bendecido grandemente. Porque la Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse. Él ha dado su palabra que Él va a bendecir, que Él va a proveer, que Él va a sanar, que Él va a levantar. Si yo hago lo correcto, Dios hará su parte.
Yo no tengo que decirle a él, ay Señor, me quedaste mal, ¿no? Tú eres como los políticos, solo... No, Dios es fiel a su palabra. Él dijo que hará algo y Él lo va a hacer. Tanto así, tanto así que hay gente, por ejemplo los judíos hoy en día, ellos son muy estrictos en dos cosas. Uno, en guardar el sábado. ¿Sí? Algún día vamos a hablar de por qué nosotros como iglesia pues nos reunimos los domingos y no el sábado. Hoy no me voy a meter en eso. Pero ellos son muy estrictos en el cumplimiento de dos cosas. Uno, en guardar el sábado. Y dos, ¿saben qué? En dar sus diezmos. Y resulta que la mayoría de la riqueza a nivel mundial está en manos de los judíos. ¿Sí? Usted tal vez no lo acepte. Hay libros, hay estadísticas, hay información. ¿Sí? La mayoría de la riqueza a nivel mundial la tienen los judíos. Ellos guardan el día del Señor y ellos diezman. No han creído en Jesucristo. Mire lo que estoy diciendo. Esto parece una paradoja. No han creído en Jesucristo. Porque para muchos judíos no ha venido el Salvador del mundo. Pero Dios es tan fiel a su palabra que ellos, como guardan el día de reposo y como ellos dan sus diezmos, Dios los bendice. Alguno dirá, uy, pero ¿cómo así? ¿No debería Dios más bien de no bendecirlos? Es que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Entonces, cuando se presenten delante de la presencia de Dios, van a decir, ay Señor, y yo no creí en ti. Dios va a decir, yo fui fiel a mi palabra. Yo te bendije, te di, tuviste de todo, pero no creíste en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, nada que ver. Si sabías que yo era fiel y que yo te bendecía y te multiplicaba y te prosperaba, ¿por qué no fuiste fiel? ¿Por qué no creíste en Jesucristo? ¿Por qué no guardaste mi palabra? ¿Por qué no seguiste mis caminos? Va a ser así. Dios es fiel a su palabra. Entonces no nos confundamos. Podemos estar viviendo en pecado. Y el hecho de que usted tenga, no significa que Dios le esté aprobando todo lo que usted hace. Es que Dios es fiel a su palabra. Bueno, sigo. El Señor pregunta, ¿cuándo es el tiempo de construir? ¿Cuándo es el tiempo de construir? Yo creo que no debemos esperar que una voz, un sueño, una visión me hable y me diga, es tiempo de construir. Porque yo creo que lo más importante es construir siempre el templo y la casa de Dios. Todos estaban ocupados en que su casa estuviera arreglada, su casa estuviera ordenada, decorada. Gastaban en ello su tiempo, pero no había tiempo para las cosas del Señor. Así, entonces Dios dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Sí, yo quiero aprovechar para decir algunas cosas. Les mandé un correo a los hermanos diciéndoles, por favor, y lo he hecho desde este lugar, los que tengamos un ministerio, apoyemos, unjámonos con el poder de Dios a través de la oración. Asistamos a la casa del Señor. Busquémoslo en oración. Anoche a mí me dio tristeza, me dio alegría, porque había cita de oración. Y los únicos que estuvieron acá fueron todos mis muchachitos. Fueron los fieles. Los demás hermanos pues tendrán su razón, su motivo, pero yo decía, Dios, esto no es deber de todos nosotros. Los cultos de oración, ¿no es deber de todos nosotros?
¿sí? Que uno no viene cuando me pasó con alguien que no tenía trabajo, pero no buscaba de Dios. Y tuvo trabajo, y entonces ahí sí me decía, ay no, no puedo venir porque es que estoy trabajando. Yo no le dije nada, esto ya pasó hace tiempo. Y yo decía, ¿y por qué no vino cuando no tenía trabajo? Excusas. ¿Por qué no buscar de Dios? Pero hermanos, hagamos pacto con Dios. Hagamos pacto con Dios. El Señor aquí lo dice. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Imagínense ustedes. Personas que se matan trabajando, se desgastan, trabajen. Empiezan el día a 4 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche. Pero no tienen tiempo para Dios. Solo pensando en hacer plata. A ver dónde está la plata. Lleno de deudas. A ver cómo pagamos servicios, cómo se paga el arriendo, cómo se paga el colegio de los niños, con qué se hace mercado, se le debe al de la tienda, toca dar la vuelta por el otro lado para que no me vea aquí el señor de la tienda porque es que no le he podido pagar. He oído de creyentes que se cuelan en Transmilenio, que no tienen. Imagínense ustedes. ¿Es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos? ¿Es lo que Dios quiere? Dice aquí la palabra, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir eso de saco roto? Que guardó la platica y no se había dado cuenta que tiene un roto y se está yendo por ahí y se le va la plata. No es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que sus hijos vivan bien, estén bien. Pero vuelvo y repito, tiene que ser a la manera que el Señor lo ha dicho, ¿cierto? Hermanos, nos hemos dado a buscar lo material, con ansias, con esfuerzos. Vuelvo y les digo, nos justificamos. Yo trabajé en una empresa, yo cometí 2 errores. Bueno, he cometido muchos, pero aquellos días cometí 2 errores. Alguna vez ya lo conté acá. Allá se podía trabajar de domingo a domingo, ¿sí? Y en aquellos días el domingo supuestamente lo pagaban 3 veces. Y pues ahí estaba la plata. ¿Y quién dijo miedo, Hernando? Pues yo entraba a trabajar los domingos a las 7 de la mañana, salía a las 7 de la noche. ¿Ya? Lo que era en ese entonces los almacenes no abrían ni jueves ni viernes santo. Y yo me iba a trabajar los 2 días. Entonces, ustedes se pueden imaginar mis jornadas. En la mañana entraba de lunes a sábado, a domingo. Entraba a las 6, 7 de la mañana. Y 6, 7 de la noche salía de trabajar. Salir yo a las 6, eso era un milagro. 8, 8 y pedazo de la noche salía yo. ¿Y cómo andaba? Andaba en una peladez impresionante. Y no que es que me pagan 3 veces el recargo nocturno, el auxilio de transporte. Y un día le dije, Señor, yo quiero honrarte. Concédeme un empleo donde yo pueda asistir a la iglesia, donde yo pueda ir a los cultos, a la escuela dominical, Señor. Yo quiero hacerlo, Señor. Y Dios tan bueno en su misericordia me concedió una empresa donde me pagaban el doble. Entraba a trabajar a las 8, salía a las 6 todos los días, no trabajaba ni el sábado, ni el domingo, ni los días festivos. Y yo dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra dice, yo honro a los que me honran.
Eso dice el Señor. Hermanos, llega el momento en que Dios manifiesta su inconformidad por la desidia del pueblo, por la pereza, por la flojedad, por la falta de interés de sus hijos para con Dios, para con la casa del Señor. ¿Sí? Hermanos, entonces Dios les dice al pueblo, versículo número 9, perdón, 10, vamos a leer mejor 9 y 10. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hermanos, Dios no se quedó cruzado de brazos. Dios dijo, bueno, eso es lo que quiere, entonces Dios empezó a cerrar, a apretar, y apretar, y apretar. A ver quién puede más. A ver quién se revienta primero. Pero resulta que, mis hermanos, Dios nos quiere ver bien a nosotros. Pero el secreto está en poner en primer lugar al Señor. Amarás al Señor tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ahora es, ay Señor, yo no tengo tiempo para leer. No, es que a mí me da tristeza y no estoy echando vainas, pero yo le pregunto a mi esposa, bueno, ¿quiénes están haciendo tiempo con Dios? No, fulano no lo hace que porque no le queda tiempo. Bueno, digo yo, ojalá entonces esté leyendo la Biblia de otra, ¿cierto? Se esté nutriendo de la palabra del Señor. Pero eso es triste. Eso es triste. Si sacamos tiempo para actualizarnos en el Facebook, para mirar las últimas noticias, los últimos chismes. Allá no le ponen chismes, allá le ponen noticias. ¿Sí? Entonces uno entra y chismea un rato y tal y tal. Gastó una hora, hora y media, 2 horas. Cuando ya fue a leer la Biblia, se quedó dormido encima de la Biblia y a roncar. ¿Sí? Yo digo, bueno, le programaron un domingo. Bueno, mis hermanos, los cultos entre semana no se han cancelado. Ah, no, no puede ir el domingo, yo espero al otro domingo. Eso es asunto entre usted y Dios. Yo esta semana he visto la mano de Dios de una manera tan preciosa, pero tan hermosa, ¿sí? Yo esta semana estuve trabajando, ya les digo, yo me puse la pinta de ruso. No salí a la calle porque me daba pena que me vieran así todo untado de pintura. Pero me puse a trabajar y lo hacía con amor. Y el Señor empezó a bendecir. Y Dios empieza a bendecir. Y empieza a bendecir. Y lo más lindo, unas palabras que me dice el hermano Héctor, hermano, de verdad que se ve el trabajo que ustedes hicieron. Yo le decía, sí, estuvieron aquí unos hermanitos, hermanito Luis, Jorge, nos ayudaron, vinieron de sol a sol trabajando acá. Dijo, no, es que se ve, hermano. Y yo me sentí contento con esas palabras. Hermanos, no descuidemos la casa de Dios, trabajemos en la casa de Dios. Entonces, más adelante, el Señor dice que vayan al monte, que busquen madera, que hagan lo necesario para reconstruir la casa del Señor. El pueblo lo hizo. Zorobabel lo hizo. Mire, nunca las cosas materiales generarán tanto gozo como el trabajo en lo espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es la paga de uno? Que la iglesia sea bendecida, sea tocada, sea ministrada. ¿Sí? Organizar un evento
como los que hemos hecho, y que la gente salga renovada en su relación con Dios. Yo digo, esa es mi gratificación. Hace 20 días, un mes que estuve en Ibagué y tuvimos encuentro de parejas. Y yo veía unas parejitas allá abrazándose, besándose, llorando, tomándose las manos. Yo decía, Dios, esa es mi gratificación. Con esto me voy contento de que les hablaste, les ministraste, les tocaste, restauraste esa relación. Mire, hermanos, usted llegó a la casa, se puso, hizo todo el oficio, pero mañana, pasado mañana vuelve y pasa el dedo, y ahí está la tierra otra vez. Y otra vez por la misma, no quiere decir que vamos a vivir ahora, ¿sí?, sobre la tierra. Pero hermanos, la satisfacción espiritual, quedan testimonios. Poder uno oír testimonios de personas, ¿sí? Un día un hermano compartió un testimonio, yo fui y prediqué, y habían poquiticos, pero yo fui y prediqué, y me dice el hermano, oiga, usted fue y predicó y habló sobre la promesa del Espíritu Santo. Y me fui yo para la casa y empecé a orar y a clamar al Señor, y esa noche el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y yo digo, gloria a Dios, mire, hasta como un año o 2 años después que me lo encontré, y el hombre pues andaba en una relación con Dios impresionante. Qué precioso es eso, hermanos. En cambio, lo material pues sí, hizo mercado y a la noche vuelve uno a tener hambre. Al otro día toca volver a lavar la ropa, volver a cocinar, Pero lo espiritual deja una satisfacción, ¿cierto? Deja una satisfacción. Y voy a ir concluyendo. Por supuesto, construir la casa del Señor requiere un esfuerzo, requiere sacar tiempo, requiere invertir recursos, ¿cierto? Requiere de trabajo, de colaboración. Yo estoy muy, muy agradecido. Yo veo aquí al hermanito Luis, enfermo y todo, pero él venía y me ayudaba, ¿sí? Y entonces a veces para molestarlo, entonces me llamaba a él y yo prendía el celular y empezaba, Jorge, coja el gallo, cójalo, vamos a sacrificar ese animal para hacerlo venir, de que hoy el almuerzo era gallina o pollo, bueno, pero estoy agradecido con él, estoy agradecido con Jorge Espitia, no lo veo, pero me da favor Soraya le dice, estoy muy, muy agradecido con él porque él me dio cuerda, porque llegaban días en que yo estaba tan cansado que yo decía no más, y él me decía, no hermano, vamos a pintar esa pared, bueno, hagámosle Jorge, y empezábamos. Había días que llegaba yo a la casa, me tocaba tomarme un acetaminofén porque era tanto el cansancio que no me podía quedar dormido, ¿sí? Pero yo le doy gracias a Dios por esas personas, Sirley que vino, Olga también, varios vinieron y nos colaboraron, fue una ayuda maravillosa. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere invertir, ¿cierto? Y esas cosas, ¿saben qué? Entran en la contabilidad de Dios. Créame que eso entra en la contabilidad de Dios. Cada cosa, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que nadie trabajará de balde en la casa de Dios. Nadie. Todos los que trabajen, las hermanas de la cocina, los que estuvieron aquí, en Perita que yo llegaba a las 6 y ella ya estaba. Leonor, Lucy, varios que estuvieron aquí trabajando todo el día hasta las 8, 7, 8 de la noche. Dios les bendiga grandemente. Eso está en la contabilidad de Dios. Eso ha entrado en la contabilidad de Dios. Y estoy seguro que Dios les va a recompensar y les va a bendecir. Y ruego al Señor que Dios lo haga. ¿Sí? Ruego al Señor que Dios los bendiga grandemente. ¿Cierto? Aquí a ellos Dios les había cerrado los cielos. Dios había cerrado la tierra. ¿Sí? El vino, el aceite, el fruto del campo, el ganado, todo eso estaba llamado a perecer y a morir. Cuidaban una cosechita, sembraban, y cuando iban a recoger, resulta que el grano no servía. El animalito se había enfermado,
había muerto, no se habían podido comer esa carne. Y tanto que lo habían cuidado. Y eso dice el Señor, que Él hizo esas cosas. Y podemos citar ejemplos y testimonios de cómo Dios le ha tocado hacer eso porque nos hemos endurecido contra el Señor. Lo más importante es lo espiritual. Pero con todo respeto, a los que les gusta ver internet, predicaciones por allá en los canales cristianos, hagan el análisis. Miren a ver cuántas predicaciones, cómo ser un empresario de éxito, ¿sí? Cómo triunfar en los negocios, cómo mantener una actitud positiva en medio de los problemas, ¿cierto? Uno oye mucha predicación de esas. Uno va a la librería y en la librería encuentra muchos consejos. Cómo invertir bien su dinero, cómo ser un líder eficaz, bueno, todas esas cosas. Pero hermanos, creo que lo más importante es hacer la voluntad del Señor. Andar en la voluntad del Señor. El éxito de un cristiano no se mide porque es que si está ganando, yo no sé, anda en carro último modelo, tiene apartamentos yo no sé dónde. No. Se mide porque ha hecho la voluntad del Señor. ¿Cierto? Entonces, estamos viviendo vidas realmente miserables. Una resequedad. En lo material se va. Y en lo espiritual, sí que peor. Mal, terriblemente mal. La palabra del Señor dice, busca primero el reino de Dios, que lo demás viene por añadidura. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Cierto? Y el Señor le va a bendecir, le va a multiplicar, le va a prosperar. Y terminó con lo que dice aquí. Y oyó Zorobabel, versículo 12, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Escucharon la voz del Señor, ¿cierto? Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Oyeron la voz de Dios, y Dios empezó a bendecirlos. Y Dios empezó a derramar de su gracia, de su favor, de su bondad. ¿Quiere usted la bendición del Señor? ¿Quiere usted que Dios haga pacto y le colme de todo su bien, de todo su favor? Ya sabemos cuál es la forma, ya sabemos cuál es la manera. Y sé, mis estimados hermanos, que Dios no falla a su palabra. Lo que Él ha prometido hacer, Él lo va a hacer. Él lo hará, gloria a Dios. Vamos a orar. Póngase de pie. Dígale, Señor, esta palabra ha llegado. La he oído. Tal vez no me gusta, pero voy a hacer caso. Voy a creerte, Señor. Voy a construir, voy a trabajar, voy a hacer para tu gloria. Señor del cielo y de la tierra. Dios Todopoderoso. Adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, no nos hemos dado cuenta, o no nos habíamos dado cuenta, que lo que hemos trabajado y ganado, no lo vemos, no lo disfrutamos. Se nos ha perdido, lo han robado, lo hemos echado en saco roto. Padre precioso, Padre maravilloso Jesús, yo te ruego, Dios, que nos permitas edificar y construir tu casa, Dios.
ninguna excusa será válida delante de ti. Ninguna excusa, Señor. Preciosísimo Salvador. Permítenos hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Permítenos hacer tesoros en el reino de los cielos. Sí, mi Dios. Sí, mi Rey. Sí, mi Jesús. Te lo ruego, Rey. Yo quiero edificar tu casa. Yo quiero hacer aquello en lo que más te complaces, en lo que más te agradas. Dios bendito. Dios soberano. Alabo tu nombre. Bendigo tu nombre, Jesús.